Ella alquiló a un millonario por $2 y descubrió que era el mismo chico que una vez había rechazado. Y lo que él hizo después sorprendió a todos. Ella se va a casar con un millonario, repitió Emily mirando la pantalla del teléfono, como si fuera una broma de mal gusto de alguien. ¿Quién, tu malvada hermana? Preguntó Alivie, su mejor amiga, masticando un croissant con la boca llena. Exactamente ella. ¿Y adivina qué? Papá me escribió para que fuera a la boda. Y hasta añadió: «Ponte algo decente». Como si fueras a aparecer en una bolsa de basura, dijo Alivie, poniendo los ojos en blanco. Él siempre me ha considerado la vergüenza de la familia, suspiró Emily. ¿Y vas a ir? Por supuesto, pero no sola, declaró Emily con una sonrisa astuta. ¿Acaso llevarás contigo al repartidor y las especias? Number voy a contratar a un novio falso para aparentar. Un modelo, un actor, alguien que parezca caro. Alivia abrió los ojos como platos. Amiga, apenas tienes dinero para jabón. ¿Cómo piensas pagarle a un novio caro? Emily tomó su teléfono y comenzó a revisar anuncios. Tiene que haber una opción más económica. Un par de segundos después, gritó: «Oh, Dios mío, cobran por horas. Tendré que trabajar como una mula todo un año para pagar a un solo acompañante». Y eso sin siquiera los besos. Solo por la mirada, añadió Alivia riendo. Emily abrió su cartera teatralmente y contó las monedas. 1, 2, es todo. $2. Alivia apenas contenía la risa. Por ese dinero, quizás te sonría, si tienes suerte. ¿Quién aceptaría algo así? Solo un fantasma loco o un robot averiado, gruñó Emily, arrojando las monedas sobre la mesa. De repente, una voz sonó a su lado. Yo acepto. Ambas amigas se giraron al mismo tiempo. Frente a ellas había un hombre alto con un traje oscuro, una taza de café en la mano y una sonrisa en los labios. «Perdón, ¿qué?», dijo Emily, en guardia. «He oído». $2 por ser tu novio por un día. Trato hecho. Alivie lo miró fijamente. ¿Quién eres? ¿Un actor sin hogar? ¿Un detective encubierto? ¿Un mago? ¿Un espía ruso? Brian. Y no, ninguna de esas. Simplemente me pareció divertido. Emily lo estudió. Era demasiado atractivo para trabajar por $2. Un cabello perfecto, ojos que derretían a la gente y un aura misteriosa, como si hubiera sobrevivido a 3 telenovelas. Estás bromeando. Ni un poco. Si quieres, seré tu novio onoficial por una noche. Incluso puedo tomarte de la mano y sonreír como en un anuncio de mantequilla. Pero de verdad solo tengo $2. Brian se encogió de hombros y le devolvió las monedas. Con esto alcanza para un café. El resto, por la diversión. Alivia susurró. Amiga, esto está empezando a parecer el inicio de una película. Solo que no está claro si es una comedia o un thriller. Emily miró a Brian una vez más. Había algo familiar en él, pero no podía entender qué era exactamente. Está bien, el sábado, la boda de mi hermana. Gente rica y aburrida. Necesitas lucir caro. Se me da excelente lucir caro, sonrió él. Te enviaré la dirección. Estate allí. Y sin dejarla decir una palabra, se fue. Con calma, con confianza, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. Ella y Alivia se quedaron paralizadas. Acabas de alquilar a un novio por $2, dijo su amiga atónita. Si no es un ladrón, esta será la historia del siglo. Emily todavía intentaba procesar lo que había sucedido. Pero en el fondo de su alma, algo le decía que no era una coincidencia. Y, en efecto, no fue una coincidencia. Brian la conocía. Muchos años atrás, ella lo había rechazado, y ahora ella misma le había pagado para estar con él. Llegó el día de la boda.
Emily pasó la mañana preparándose. El vestido era prestado de Alivie, los zapatos estaban guardados y se rehizo el maquillaje 3 veces, hasta que, según sus palabras, quedó lo suficientemente aceptable para la alta sociedad. Cuando Brian llegó a recogerla, se quedó sin aliento. Estaba irreconocible. El traje le quedaba como un guante. Claramente costaba más que medio año de su alquiler. El reloj en su muñeca brillaba sutilmente, y su aroma hacía que cualquiera a menos de 5 pasos suspirara involuntariamente. ¡Guau! Fue todo lo que Emily pudo decir. ¿Contenta con tu inversión de $2? Sonrió Brian con calma, extendiendo la mano. ¿De dónde sacaste este traje? ¿También lo alquilaste? Digamos que tengo mis recursos. Emily frunció el ceño. Algo aquí claramente no encajaba. Pero no había tiempo para investigar. La boda prometía ser un campo minado. Tenía que interrogar a su novio falso, pero ya tendría tiempo para eso. El lugar de la boda era impresionante. Un jardín enorme, decoraciones, coches caros y los invitados, como salidos de la portada de una revista de moda. Brian, notando su tensión, se inclinó hacia ella y susurró: «Relájate, te ves espectacular». «Gracias, y tú te ves sospechoso». «¿Sospechoso? Nadie puede verse tan bien por solo $2». «Claramente tramas algo». Brian sonrió en silencio. «Quizás». Emily no tuvo tiempo de pensar en una respuesta, porque su hermana Sarah apareció como una tormenta de tul blanco y arrogancia. «Emily, qué sorpresa». Su tono era dulce, pero impregnado de veneno. «¿Y quién es este?» «Brian, mi novio», respondió Emily con una sonrisa forzada. Brian extendió la mano cortésmente. «Un placer conocerte. Emily habla de ti todo el tiempo». «¿De verdad?» Sarah lo midió de arriba abajo con una mirada suspicaz. «¿Y en qué trabajas, Brian?» «¿Trabajo? ¿Dónde?» «En una oficina». Emily apenas se contuvo para no reír a carcajadas, de tan vaga que fue la respuesta. Sarah, claramente irritada por no haber obtenido detalles, sonrió forzadamente y se alejó. «¿En una oficina? ¿Es lo mejor que se te ocurrió?», susurró Emily. «Pero funcionó, ¿verdad?». Durante la ceremonia, Emily notó que no solo ella miraba a Brian, sino casi todas las mujeres en la sala. Él se comportaba con confianza, irradiando esa invisible aura de éxito, y cuando le sonreía, parecía demasiado sincero para ser falso. «¿Has hecho esto antes?», preguntó ella en voz baja. «¿Qué exactamente? ¿Hacerte pasar por el novio de alguien?». «Es la primera vez». «¿Y tú?». «También es mi primera vez. Estamos improvisando juntos». Brian sonrió. «Me gusta la improvisación». El momento más incómodo llegó en el banquete. El padre de Emily, siempre encantador, decidió dar un discurso sobre la familia y las tradiciones. Miró directamente a Emily, como si ella fuera la vergüenza oficial de la familia. «Y por supuesto, nos alegra que nuestra Emily también haya encontrado a alguien», dijo con el entusiasmo de alguien que anuncia una enfermedad. Todos se giraron hacia ellos. Emily sintió que su rostro ardía, pero Brian se levantó con calma y alzó su copa. «Gracias, señor Thompson. Emily es realmente especial. Tengo suerte de que me haya dado una oportunidad». Toda la sala suspiró al unísono. Incluso Sarah parecía un poco impresionada. Emily miró a Brian como si hubiera llegado de otro planeta. «¿Cómo supiste el apellido de mi padre?». «Tú me lo dijiste». «No, no te lo dije». Brian le guiñó un ojo. «Tengo buena memoria». Durante la cena, las preguntas no cesaron. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Qué planes tenían? Brian respondía como si estuviera acostumbrado a los interrogatorios. «¿Dónde se conocieron?», preguntó una tía curiosa. «En una cafetería», respondió Brian. Emily se quejaba de la vida y me pareció que era auténtica.
Emily casi se atraganta con el vino. ¿Auténtica? ¿Eso es un cumplido? Susurró. Pero el verdadero giro ocurrió durante el brindis por los recién casados. Todos estaban de pie con sus copas cuando Brian se inclinó hacia el oído de Emily. Me rechazaste en la escuela, y ahora me pagaste para que viniera contigo a una cita. Emily se quedó helada. La copa casi se le cae de las manos. ¿Qué? West High School, 2018. Estabas junto a los casilleros con tus amigas populares cuando intenté invitarte al baile. ¿Recuerdas? Emily palideció. El recuerdo la golpeó como una ola. Aquel chico tímido y delgado con gafas enormes y brackets. Se rió de él delante de todos. Brian O'Kermilly, por cierto, añadió él. Cambié mi apellido después del divorcio de mis padres. ¡Dios mío! Emily rió nerviosamente, atrayendo la atención de los demás. No puede ser. Aquel Brian era un nerd, un perdedor. Él sonrió con evidente placer, observando su reacción. La gente cambia, Emily. Pero ella agitó las manos, como si intentara sacudirse la realidad. Y tenías gafas, brackets y esa ridícula mochila de Batman. Lentes de contacto, los brackets me los quitaron y mi gusto mejoró. Hacen maravillas. Emily estaba en medio de una crisis existencial en la boda de su hermana. Río se detuvo, lo miró y volvió a reír. Lo planeaste todo. ¿Planear? Fuiste tú quien se me acercó en la cafetería y gritó que necesitaba un novio falso por $2. Pero me reconociste. Por supuesto, todavía te ríes exactamente igual cuando estás nerviosa. Emily se cubrió la boca. ¿Me río fuerte, como una hiena feliz? Para. Lo golpeó en el brazo, riendo aún más fuerte. El resto de la noche pasó como un torbellino de emociones. Emily no podía apartar la vista de Brian, tratando de ver en él al chico torpe que una vez rechazó. Pero todo lo que veía era a un hombre seguro y exitoso, con un carisma suave. ¿De verdad trabajas en una oficina? Preguntó durante el baile. Sí. ¿Pero de qué exactamente? Digamos que tengo responsabilidades. Otra vez evasivas. Y tú eres demasiado curiosa para alguien que me pagó $2. Parece que fueron los mejores $2 de mi vida. Brian se rió. Aún no has visto nada. Para cuando la acompañó a casa, Emily todavía no podía recuperarse. Ahora que sé quién eres en realidad, ¿eso cambia algo? ¿Y para ti? No estoy segura. Has cambiado mucho. ¿Era más fácil rechazarme cuando solo era un nerd? Emily hizo una mueca. ¿Vas a recordármelo toda la vida? Probablemente. Sinceramente, me lo merezco. Brian sonrió. Nos vemos. Espera, ¿no me vas a dar tu número? Sabes dónde encontrarme. Mismo café, misma hora. Y se fue, dejando a Emily parada en completo desconcierto, con un sentimiento de culpa y una extraña y peligrosa emoción. Por la mañana, Alivia entró corriendo en la habitación con el teléfono en la mano. «¡Emily! Tienes que ver esto». «¿Qué más pasó?» «Tu novio falso». Alivia le acercó la pantalla del teléfono. El titular era más grande que la noticia misma. El multimillonario y CEO Brian Miller, visto en un lujoso evento con una misteriosa acompañante. Emily casi pierde el conocimiento. ¿Multimillonario? ¿Y la foto? Mira, parecen una pareja real. Emily tomó el teléfono con manos temblorosas. En la foto bailaba con Brian. Su mirada. La miraba como si no hubiera ni una pizca de fingimiento en ello. Alivie, creo que me he metido en un lío hasta las cejas. Creo que contrataste a un multimillonario por $2. Es como ganar la lotería sin comprar el boleto. Emily se sentó en la cama y siguió mirando la foto. Brian Miller, director ejecutivo, multimillonario. Y ella lo rechazó en la escuela porque pensó que no estaba a su altura. La ironía era simplemente abrumadora.
Y ahora ni siquiera sabía por dónde empezar. Mientras Emily intentaba asimilar el hecho de que había contratado accidentalmente a un multimillonario por $2, sonó el teléfono. Era su jefe del restaurante. Emily. Necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días a usted también, señor Peterson. Ven de inmediato. 20 minutos después, ya estaba frente a él. En sus manos sostenía una impresión de esa misma noticia, como si fuera una prueba en una investigación de alto perfil. ¿Puedes explicarme esto?, rugió él, agitando el papel. Es solo una foto. Conmigo. Una foto con un multimillonario, en una recepción de lujo. Esto daña la imagen de nuestro establecimiento. Emily parpadeó. No entiendo cómo. Esto es una tontería. Solo está buscando una excusa para despedirme. Los clientes podrían pensar que nuestras camareras son unas cazafortunas. ¿En serio? Con todo respeto, señor Peterson, eso es lo más absurdo que he oído en mi vida. Y le he oído llamar al ketchup una salsa exquisita. No seas insolente. Estás despedida. ¿Despedida? ¿Por salir con alguien? Por mentir sobre tu vida. Dijiste que eras una camarera normal. Porque soy una camarera normal. Esto fue un error cósmico. ¿Un error cósmico? Hizo una mueca. Es una larga historia. Incluye $2 y un giro del destino. Tonterías. Despedida. Recoge tus cosas. Emily salió del restaurante con una caja en las manos. Dentro había un delantal gastado, un par de zapatos de repuesto y una planta que llevaba 3 meses muriéndose. Genial, murmuró. Desempleada. Por un novio falso que de repente resultó ser un multimillonario real. Mi vida ya no es un romance, es una serie de televisión. Alivia entró corriendo detrás de ella. He oído que te han despedido. Es indignante. Vamos a demandar. ¿Con qué dinero? Emily miró en su cartera. 50 centavos y un cupón de pizza caducado. Entonces solo queda una opción. ¿Cuál? Ve a ver a tu multimillonario. No es mi multimillonario. Fue un trato de una sola vez. Emily, está enamorado de ti desde la escuela, y ahora te has quedado sin trabajo por su culpa. Ve y obtén respuestas. Una hora después, Emily estaba parada frente al edificio más intimidante de todo Portland. Paredes de cristal, guardias que parecían modelos y un vestíbulo que parecía más rico que todos sus apartamentos juntos. Disculpe, le dijo a la secretaria. Necesito hablar con Brian Miller. La mujer la miró con una mezcla de condescendencia y desdén, como si Emily fuera una transeúnte cualquiera. ¿Tiene una cita? Number. Entonces me temo que es imposible. Escuche, Barbie de la recepción. Emily puso las manos en las caderas. Necesito hablar con él por un asunto personal. Involucra $2, una boda y un despido. Todo está relacionado. Por favor, abandone el edificio, señora. No me iré hasta que hable con él. Y en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. De allí salió Brian, rodeado de 3 hombres de traje. Emily. Parecía realmente sorprendido. ¿Qué haces aquí? He venido a por respuestas, dijo ella, avanzando con determinación. Me despidieron por tu culpa. ¿Despidieron? Mi jefe vio la foto en el periódico y dijo que estoy dañando la reputación del establecimiento. Resulta que las camareras no pueden salir con multimillonarios. Los hombres de traje se miraron, apenas conteniendo la sonrisa. Brian los despidió con un gesto. Hablemos en mi oficina. ¿Ahora quieres hablar? Ayer simplemente te fuiste, dejándome con esta sorpresa. Emily, estás montando una escena. ¿Yo? ¿Una escena? Fuiste tú quien apareció de repente en mi vida. Aceptó $2 porque sí y olvidó mencionar que eres dueño de medio pueblo. Brian suspiró pesadamente
y la condujo al ascensor. Su oficina era más grande que todo su apartamento, y la vista desde la ventana valía más de lo que ella podría ganar en 10 vidas. «Ahora entiendo por qué trabajas en una oficina», dijo ella, mirando a su alrededor. «Tú eres la oficina. Técnicamente, soy dueño de la empresa a la que pertenece esta oficina. Muy gracioso. ¿Y ahora qué?» «Por tu culpa estoy sin trabajo». Brian se sentó en su escritorio. «Puedo arreglarlo. Llamaré a tu exjefe». «Number». Emily levantó una mano. «No voy a trabajar para un hombre que me despidió por una fotografía. Tengo mi orgullo». «Entonces, ¿qué quieres que haga?» «No lo sé. Tú causaste todo este lío». Brian guardó silencio por un segundo. Luego sonrió lentamente. «Tengo una propuesta». «¿Qué otra propuesta?» «Porque la última vez tu propuesta terminó con titulares en Internet». «Necesito una acompañante para un evento corporativo esta noche. Muy importante. A cambio, pagaré todos tus gastos durante una semana». Emily parpadeó. «¿Todos los gastos?» «Alquiler, comida, facturas, todo». «Generoso. ¿Y cuál es la trampa?» «Sin trampa. Solo necesito a alguien auténtico, alguien a quien no le interese mi dinero». «¿Y crees que a mí no me interesa tu dinero?» «Emily, me contrataste por $2. Si el dinero fuera importante, al menos habrías comprobado quién era». Emily se lo pensó. Una semana sin preocuparse por las facturas sonaba como un cuento de hadas. «¿Y qué tendré que hacer?» «Solo sé tú misma. Habla con algunas personas. Sonríe para las fotos. Soporta una cena aburrida. Eso es todo». «¿En serio?» «Absolutamente». «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Nada de sorpresas. Nada de revelaciones impactantes, exnovias que aparecen de repente, ni más información sobre que eres dueño de medio planeta». Brian sonrió de forma extraña. «Trato hecho». 3 horas después, Emily estaba sentada en un salón de belleza de élite, rodeada por un equipo que la trataba como a una muñeca de porcelana. «Vas a estar deslumbrante», dijo la maquilladora. «El señor Miller tiene un gusto excelente». «No estamos saliendo», explicó Emily. «Es solo un acuerdo de negocios». «Claro, cariño. Y yo solo soy una maquilladora, no una hada madrina». El vestido que Brian eligió era impecable, elegante pero no provocativo, caro pero no ostentoso. Emily se miró en el espejo y apenas se reconoció. «Guau», susurró. «Guau no transmite ni la mitad», dijo Brian apareciendo detrás de ella. «Estás deslumbrante». «Gracias, tú también te ves muy multimillonario». Ambos rieron y por primera vez desde la revelación, Emily se sintió a gusto. El evento se celebraba en un hotel de 5 estrellas. Gente influyente, conversaciones de las que Emily no entendía nada, y bebidas más caras que su salario de una semana. «Solo sonríe y asiente», susurró Brian. «Si alguien te pregunta dónde trabajas, di que en el sector de la hostelería». «Técnicamente es verdad. Ser camarera es hostelería». «Exacto». Todo iba bien, hasta que Emily notó a una rubia que la miraba con un interés casi depredador. Parecía sacada de las páginas de una revista de moda. «Brian». La mujer se acercó con una sonrisa que carecía de calidez. «¡Qué sorpresa! Victoria». La tensión en la voz de Brian era evidente. «No sabía que estarías aquí. Soy una de las organizadoras». «¿Y quién es tu acompañante?» La palabra acompañante sonó como si Emily se dedicara a algo dudoso. «Emily Thompson», dijo extendiendo la mano con calma. «¿Y usted?» «Victoria Blackwell, la exprometida de Brian». Emily casi se atraganta con el champán. «¿Exprometida?» Se giró hacia Brian. «Olvidaste mencionar ese detalle». «Eso fue hace mucho tiempo.
dijo Brian rápidamente. 3 meses, corrigió Victoria con una sonrisa venenosa. Y ya ha encontrado un reemplazo. Emily sintió que la sangre le hervía. ¿Reemplazo? Interesante. Más bien, una mejora. Victoria rió, fríamente, como a través del hielo. Veremos cuánto duras. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Emily con un fuerte deseo de lanzarle un zapato a la espalda. «Brian Miller», susurró Emily. «Necesitamos hablar urgentemente». Él la llevó a un rincón apartado. ¿Exprometida? ¿Hace 3 meses? ¿Y me traes a un evento que ella organiza? Emily, puedo explicarlo todo. Genial, porque me muero de curiosidad. Quizás también tienes un hijo secreto, una esposa escondida en Las Vegas, o participas en un reality show. Brian se pasó la mano por el pelo. Rompimos porque ella quería casarse con el dinero, no conmigo. Pero si eres multimillonario, ¿por qué te preocupa eso? Precisamente por eso. Nunca sé quién está a mi lado por mí y quién por mi cuenta bancaria. Emily lo miró. Brian, te contraté por $2. Si hubiera sabido que eras rico, te habría dado al menos 5. Él rió, a pesar de la tensión. Exacto. Pero ahora tu exmodelo me mira como si quisiera borrarme de la faz de la tierra. Y tengo la sensación de que está tramando algo. Victoria es complicada. ¿Complicada? ¿Es un eufemismo para ¿podría provocar mi desaparición en un callejón oscuro? Más bien lo segundo. Genial. Emily cogió una copa de champán de una bandeja que pasaba. Bueno, si muero hoy, al menos moriré guapa. Durante la cena, Emily se esforzó al máximo por parecer una verdadera dama. Solo que su idea de una verdadera dama incluía preguntar al camarero si el plato principal de $200 venía con patatas fritas de acompañamiento, y tratar de adivinar si las lujosas joyas de la gente costaban más que un coche. Emily, susurró Brian, estás discutiendo en voz alta el precio de cada cosa. Lo siento, pero esa lámpara de araña cuesta más que toda mi educación universitaria, declaró con admiración. Es simplemente increíble cómo gastan el dinero ustedes, los ricos. Son como, ya sabes, una especie de Homo economicus superélite. El hombre sentado a su lado, un conocido inversor, no pudo contenerse y se echó a reír. Es genial. ¿Dónde la encontraste, Brian? En una cafetería, respondió Emily tranquilamente, sin dejar que Brian dijera una palabra. Me alquiló por $2. Se hizo el silencio en la mesa. Es decir, intentó suavizar Brian. No es exactamente así. No, continuó Emily alegremente. Es exactamente así. Necesitaba urgentemente un novio falso, y él simplemente estaba tomando un café. Y bueno, ya ven el resultado. La mejor inversión de mi vida. Todo el grupo estalló en carcajadas. Resultó que su honestidad descarada fue un soplo de aire fresco en una sala llena de frases ensayadas y falso glamour. Cuéntanos más, pidió una mujer mayor con evidente interés. Todo empezó porque mi hermana se iba a casar con un millonario y no quería ir sola para que todos empezaran a molestarme con preguntas como ¿cuándo te vas a buscar un hombre? O ¿y los niños para cuándo? Tengo 23 años, no 80, por cierto. Brian la miraba con una expresión de pánico y admiración al mismo tiempo. Emily gesticulaba activamente, contaba historias vergonzosas sobre su familia y mantenía la atención de toda la mesa. Y entonces mi padre me dijo, «Ponte algo decente». Imitó su voz grave, como si normalmente llevara una bolsa de basura. De nuevo, risas. En el otro extremo de la sala, Victoria observaba la escena, cada vez más sombría. Emily, susurró Brian, quizás deberías... ¿Qué? ¿Hablar menos? ¿Ser más misteriosa? Se giró hacia él con una sonrisa desafiante. Brian, cariño, tú mismo me contrataste para que fuera yo misma.
Esta es Emily Thompson, sin filtros. Precisamente por eso es perfecta, dijo el inversor. Por fin alguien auténtico en esta sala de farsa. Después de la cena, mientras los invitados socializaban, Emily siguió siendo ella misma. Le preguntó a un CEO cómo dormía por las noches, sabiendo que en un día ganaba más que otros en un año. Le preguntó a una socialité para qué necesitaba una persona 17 bolsos idénticos de diferentes colores. E incluso dio consejos de inversión basados en el sentido común y la intuición femenina. Todos ustedes lo complican demasiado. Invertir es como tener una cita. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. Si requiere demasiado esfuerzo, no vale la pena. Y si tu madre no lo aprobaría, huye. Eso es inesperadamente sabio, murmuró uno de los hombres. Brian la observaba desde lejos, completamente cautivado. Emily no intentaba complacer a nadie, no medía sus palabras, y precisamente por eso era la persona más interesante de la noche. Es diferente, sonó una voz a su lado. Brian se giró. Era Victoria. Victoria, relájate. No busco problemas. Simplemente tengo curiosidad por saber quién es. Emily es difícil de describir. Ya lo veo, acaba de aconsejar a Johnson que invierta en food trucks porque la comida callejera siempre se vende. Y parece que él se lo está pensando en serio. Brian miró a Emily, que con ojos brillantes explicaba cómo funcionaba la economía de los food trucks. Tiene su propia lógica. ¿Y estás enamorado de ella? ¿Qué? Brian se giró, sorprendido. Por favor, Brian, te conozco desde hace 5 años. Nunca has mirado a nadie así. Es complicado. Las mejores historias siempre lo son. Victoria dio un sorbo de champán. ¿Puedo darte un consejo? Lo dirás de todos modos. Invítala a un brunch mañana. Conmigo. Brian la miró como si le hubiera propuesto saltar en paracaídas. ¿Quieres ir a un brunch con Emily? Solo nosotras dos. Quiero conocerla mejor. De mujer a mujer. Sin ti. Victoria, te conozco. ¿Qué tramas? Nada. Sinceramente, solo curiosidad. Si es tan especial como parece, podrá conmigo. Y si no, es mejor saberlo ahora. En ese momento apareció Emily a su lado, sonrojada y entusiasmada. Brian, no te lo vas a creer. Acabo de convencer a 3 personas de que inviertan en energía solar comparando el sol con un novio fiable. Aparece todos los días y nunca falla. Victoria rió por primera vez en toda la noche, una risa genuina. Emily, ¿puedo invitarte a algo? Claro. Mañana, a un brunch. Solo tú y yo. Conozco un sitio estupendo. Emily miró a Brian, que parecía estar sufriendo un ataque de pánico silencioso. ¿En serio? ¿Quieres ir a un brunch conmigo? Absolutamente. Me gusta conocer a gente interesante. Con mucho gusto, dijo Emily, sonriendo encantada. Suena divertido, como una quedada de chicas. Brian se dio cuenta de que estaba atrapado. Emily no tenía la menor idea de en qué se estaba metiendo. ¿Y Victoria? Victoria definitivamente tramaba algo. Emily intentó intervenir. Quizás... ¡Ah! No. Ella le hizo un gesto con el dedo. No arruines mi primera oportunidad de hacerme amiga de una chica rica. Imagina las historias que tendrá. Victoria sonrió tan dulcemente que a Brian se le heló la sangre. Oh, querida, tengo un montón de historias, especialmente sobre Brian. Y en ese momento, él supo que ese brunch se convertiría en una catástrofe. Épica. Pero Emily parecía tan feliz que no pudo arruinarle el momento. Genial, suspiró. Un brunch de chicas. Será maravilloso. ¡Bravo!, aplaudió Emily. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Te enviaré la dirección. Más tarde esa noche, de vuelta a casa, Emily todavía estaba eufórica.
Me ha encantado todo. Todos fueron muy amables. Y Victoria me invitó a un brunch. ¿Victoria? Repitió Brian sin apenas ocultar su sorpresa. ¿Qué? Parece maravillosa. Un poco intimidante, pero creo que nos haremos amigas. Brian miraba por la ventana del coche y rezaba en silencio a todos los santos que conocía. Todo esto iba a salir muy, muy mal. El sábado por la mañana, Emily se despertó con una sensación de emoción. Le esperaba un auténtico brunch de la alta sociedad con una exmodelo que, por cierto, también era la ex prometida de su falso novio multimillonario. Pero no era ingenua. Entendía que Victoria tramaba algo. Mi vida se ha convertido en una telenovela, murmuró, eligiendo de su armario el atuendo menos llamativo. El restaurante que Victoria eligió era exactamente el tipo de lugar al que Emily nunca habría entrado sola. Un interior minimalista, platos más caros que su alquiler mensual y una clientela como sacada de la portada de una revista de sociedad. Victoria ya la esperaba, rodeada de 3 mujeres que parecían sus clones, rubias, delgadas y con sonrisas que no llegaban a los ojos. ¡Emily! Victoria la saludó como si fueran las mejores amigas. Ven, te presento a las chicas. Emily se acercó, tratando de no tropezar. Hola a todas. Esta es Madison, heredera de la corporación Whitmore Labs. Sofía, dueña de una cadena de spas. Y Jennifer, la esposa del senador Thompson. Encantada de conoceros, sonrió Emily sinceramente. Y yo soy Emily. Excamarera sin trabajo que alquiló a un multimillonario por $2. Se produjo un silencio incómodo. ¡Qué gracioso!, sonrió Madison forzadamente. ¿Y cómo conociste a nuestro querido Brian?, preguntó Sofía en tono de interrogatorio. Me estaba quejando de la vida en una cafetería, y entonces apareció él. Se ofreció a hacerse pasar por mi novio. Pensé que estaba loco, pero resultó ser solo un multimillonario aburrido. ¿Un novio de pega? Jennifer abrió los ojos sorprendida. Ajá, Brian aceptó por $2, el mejor trato de mi vida. Victoria le dedicó una sonrisa dulce pero afilada. Qué inusual, es decir, no tenéis una relación real. Nos divertimos, él paga mis facturas, yo le hago reír. Es como un acuerdo de negocios con un bonus emocional. ¿Un bonus emocional?, rió Madison. ¡Qué moderno! ¿Y no te sientes incómoda?, preguntó Sofía. ¿Viviendo a su costa? Emily mordió un croissant pensativamente. ¿Incómoda? ¿Por qué debería? Él lo ofreció. Yo acepté. Es como ser una influencer, solo que en lugar de anunciar cosméticos, ofrezco conversación sincera. ¿Sincera?, repitió Victoria con una ligera burla. Una palabra interesante. Bueno, soy como soy. No finjo ser refinada. No conozco la etiqueta. Y ayer le pregunté al camarero si el plato de $200 incluía un refresco gratis. Las mujeres se miraron con expresión de horror. ¿Y a Brian le parece bien?, preguntó Jennifer. Le encanta. Dice que nunca ha conocido a nadie tan... ¿Cómo era? Ah, sí, refrescante. ¿Refrescante?, repitió Victoria con un tono gélido. Como agua fría en un día caluroso, o helado durante el síndrome premenstrual. O cuando encuentras un billete olvidado en un bolsillo. Madison casi se atraganta. ¿Has comparado una relación con Brian con encontrar dinero en un bolsillo? ¿Y qué? Es una sensación agradable, ¿no? Sois demasiado serias. Relajaos. Victoria pasó al ataque. Emily, querida, ¿no crees que estás un poco fuera de lugar? Brian está acostumbrado a un cierto nivel. ¿Nivel de qué? De sofisticación, de elegancia, a mujeres que saben cómo comportarse en sociedad. Emily rió a carcajadas. Ah, ya entiendo. Tienes miedo de que no sea lo suficientemente fancy. Bueno, empezó Sofía. Chicas, tranquilas. Sé que no estoy a vuestro nivel.
Vosotras sois como un Mercedes descapotable. Y yo, una bicicleta de segunda mano. ¿Sabéis cuál es la diferencia? ¿Cuál? Preguntaron al unísono. La bicicleta es más divertida, más ecológica, y si se rompe, es fácil de arreglar. Y un Mercedes cuesta una fortuna solo por su apariencia. El rostro de Victoria se convirtió en una máscara de piedra. Emily, no entiendes la presión bajo la que está Brian. Necesita una compañera que pueda acompañarlo a eventos importantes. Sí, alguien que sepa hablar con gente influyente. Como ayer, cuando convencí a 3 CEOs de invertir en energía solar usando analogías sobre citas. Eso fue suerte. Eso fue autenticidad. Todas tenéis tanto miedo de decir algo incorrecto que os olvidáis de decir algo interesante. Jennifer se inclinó hacia adelante. ¿Y de verdad crees que esa autenticidad tuya durará? Brian ha salido con las mujeres más sofisticadas del país. Y ha roto con cada una de ellas, señaló Emily con calma, incluida nuestra querida Victoria. Quizás el problema no es la falta de sofisticación, sino el exceso de fingimiento. La atmósfera se congeló. La bomba había sido lanzada. El rostro de Victoria se tiñó de rojo. Discúlpame, Victoria, eres guapa, rica, educada. Pero seamos sinceras, si de verdad fueras tan perfecta, Brian y tú todavía estaríais prometidos. Rompimos por diferencias irreconciliables, siseó Victoria. Como por ejemplo, que se dio cuenta de que te interesaba más su tarjeta de crédito que él mismo. Silencio sepulcral. Emily. Victoria pronunció su nombre entre dientes. Parece que no entiendes con quién estás hablando. Claro que lo entiendo. Con la ex prometida de mi novio falso, que organizó este brunch para intimidarme. Trajo a sus amigas como espectadoras, pero resulta que intimidar a una camarera no es tarea fácil. Emily se levantó, lentamente, con dignidad. Señoras, ha sido un placer. Victoria, gracias por la invitación. Y por cierto, Brian me contó por qué rompisteis. Y no fueron diferencias irreconciliables. Se enteró de que estabas vendiendo información interna de su empresa a la competencia. Victoria palideció hasta quedar blanca como la porcelana. ¿Él te dijo eso? Me lo dijo. Y añadió algo más, que nunca fuisteis realmente cercanos. Que ni siquiera te vio sin camisa, porque siempre insistías en hacer el amor en la oscuridad. Eso... Victoria tartamudeó. Eso es mentira. Bueno, si es mentira, entonces te mintió a ti, y erais más cercanos de lo que él dijo. Y si es verdad, muchas cosas tienen sentido. Emily cogió su bolso. Adiós, señoras. Y a ti, Victoria. La próxima vez que planees una emboscada, elige un objetivo más fácil. Se fue con la cabeza bien alta, dejando atrás a 4 mujeres en completo estupor. 10 minutos después, Brian llegó corriendo. Emily estaba sentada en el bordillo, comiendo un perrito caliente comprado a un vendedor ambulante. Emily, ¿cómo ha ido todo? ¿Estás bien? Genial, respondió con una sonrisa radiante. Creo que he hecho nuevas amigas, aunque, más bien, las he dejado por los suelos. Ha sido épico. En el coche, Brian no podía parar de sonreír. Cuéntamelo, todo, palabra por palabra. Emily le contó todo, sin olvidar las expresiones de cada una de las mujeres. Brian rió tan fuerte que tuvo que detener el coche. «Eres increíble», dijo, mirándola a los ojos. «Solo he sobrevivido. Number, eres mucho más que una superviviente». En la mirada de Brian apareció algo nuevo, algo profundo y sincero. A Emily se le paró el corazón. La tensión en el coche se podía cortar con un cuchillo. Brian se inclinó lentamente hacia él. Sus labios casi se tocaron, pero en el último momento, él se apartó. Lo siento, yo no puedo. Emily se echó hacia atrás. ¿Por qué? Es demasiado complicado. Contigo,
Todo es siempre complicado. No lo entiendes. Brian suspiró pesadamente. Sea lo que sea esto que hay entre nosotros, no puede ser. ¿Por qué? Porque te mereces algo mejor. Arrancó el coche y la llevó a casa. Sin decir una palabra más, Emily se quedó en la acera, mirándolo alejarse, sin entender qué acababa de pasar. El lunes por la mañana, se despertó con un pensamiento claro en la cabeza. Se acabó. Se acabó ser el entretenimiento de alguien. Se acabaron los acuerdos extraños. Y lo más importante, se acabó Brian Miller y sus laberintos emocionales. Su rechazo en el coche todavía le ardía como una bofetada. ¿Por qué se había creído que podía haber algo real entre ellos? Cogió el teléfono y escribió: Brian, nuestro acuerdo ha terminado. Gracias por la experiencia, pero vuelvo a mi vida sencilla. Ya no necesito tu ayuda. A partir de ahora, cada uno por su lado. Emily. Lo envió sin darse tiempo a arrepentirse. 10 minutos después, sonó el teléfono. Brian, rechazar. De nuevo, rechazar. A la tercera, simplemente apagó el teléfono. Ya está, se dijo a sí misma. Problema resuelto. Los días siguientes fueron un duro regreso a la realidad. Madrugones. Búsqueda de trabajo. Fideos instantáneos. Monedas para el autobús. Esa era su vida real. Sin lujos, sin bonificaciones, sin vestidos caros. Y estaba bien. O al menos intentaba convencerse de ello. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Brian empezaba a darse cuenta de que su vida de lujo ya no significaba nada. La oficina le parecía vacía, las reuniones una tortura, incluso el café de $20 le sabía a cartón. Señor Miller, dijo su secretaria Margaret el miércoles, ha cancelado ya 8 reuniones esta semana. No estoy de humor. No está de humor para nada. Ayer le gritó a la impresora. Brian sabía que era una tontería. Pero no podía dejar de pensar en Emily. La llamó una y otra vez. El teléfono siempre estaba apagado o fuera de cobertura. Emily, soy yo, por favor, llámame. Tengo que explicarte lo que pasó. Susurraba al vacío. Emily, sé que lo he estropeado todo. Solo quiero disculparme. Suplicaba en otro mensaje. Por favor, no me ignores así. Déjame al menos hablar contigo. Emily escuchaba los mensajes, pero no respondía. A ninguno. El segundo viernes, finalmente encontró trabajo en una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Pagaban poco. El uniforme era horrible, pero era un trabajo honesto. Trabajarás de 2 a 10 de la noche, le explicó el gerente, un hombre cansado de unos 50 años. Es tranquilo, por la noche solo hay un par de clientes. Genial, sonrió Emily forzadamente. Me encantan los turnos de noche. Al principio incluso le gustó. Sus compañeros eran divertidos, el trabajo era sencillo, y nadie le preguntaba sobre multimillonarios o tratos extraños. Las llamadas de Brian continuaban por la mañana, por la tarde, por la noche. Cada vez las enviaba al buzón de voz. Emily, soy yo otra vez. Por favor, dame un minuto. Sé que lo hice todo mal. Solo necesito una oportunidad para arreglarlo. Por favor, no me apartes. Ella escuchaba, pero no respondía. El viernes de la segunda semana, salía de la tienda con Carlos, un compañero que siempre la hacía reír con historias de clientes locos. Y entonces la mujer quiso devolver una bebida energética porque, según ella, no era suficientemente energética. Parodiaba Carlos a la clienta. Emily se rió. La gente es increíble. Deberías salir más a menudo. O trabajas o estudias. ¿Qué tal si vamos a por una cerveza el sábado? No sé, Carlos. Mi vida sentimental es complicada. ¿Quién ha hablado de una relación? Solo una cerveza entre amigos. Emily ya estaba pensando en aceptar cuando un coche negro se detuvo bruscamente a su lado.
Brian saltó de él como una tormenta, con el rostro serio. «Emily». «¡Brian!». Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo». Carlos miraba de uno a otro, sintiendo la tensión. «Emily, ¿estás bien?» «Todo bien», dijo ella apresuradamente. «Carlos, este es un conocido. Brian, este es Carlos, mi compañero». Brian miró fijamente a Carlos con una mirada capaz de derretir el metal. «¿Compañero? ¿Y tú quién eres?», preguntó Carlos bruscamente, irritado por esa mirada. «Nadie importante», respondió Emily antes de que Brian pudiera decir algo. «Carlos, nos vemos el lunes. Todo está bien». Carlos dudó, pero se fue, despidiéndose de Emily con la mano. «¿Qué quieres, Brian?». Se cruzó de brazos. «Quiero hablar. No respondo a tus llamadas porque no hay nada de qué hablar». «Sí que lo hay, de lo que pasó en el coche». «No pasó nada. Dejaste muy claro que no querías nada conmigo». Brian se pasó la mano por el pelo, claramente irritado. «Emily, no lo entiendes. No es tan simple. Contigo nunca nada es simple, Brian. Y yo soy simple. Me gusta cuando las cosas están claras. Pero lo que hay entre nosotros no puede ser simple». «No hay nada entre nosotros», dijo Emily con firmeza. «Teníamos un trato, y se acabó. Ahora cada uno sigue su camino». «Emily». «Brian, estoy reconstruyendo mi vida. Tengo un trabajo nuevo, un buen compañero, un ritmo normal. Así estoy cómoda». «¿Estás cómoda con ese tipo?». Emily lo miró con incredulidad. «¿En serio estás celoso de Carlos?». «No son celos, son celos, y no tienes derecho a tenerlos. Tú mismo me apartaste. ¿Recuerdas?». Brian abrió la boca para replicar, pero Emily no le dio la oportunidad. «Escucha, Brian, eres un hombre increíble, exitoso, tienes todo lo que se puede desear, pero tienes miedo de los sentimientos reales. Y yo no voy a sentarme a esperar a que te aclares. Emily, por favor». «Number vuelve a casa, Brian. Encuentras a alguien de tu mundo, alguien que entienda todas tus complejidades. Yo solo quiero tranquilidad». Emily volvió a entrar en la tienda, sin mirar atrás. Brian se quedó en la acera, como una estatua de piedra. Dentro, ella se apoyó en la pared y respiró hondo. «Me gusta, de verdad que me gusta», pensó. «Pero esto nunca funcionaría. Somos de universos diferentes. Él necesita una mujer sofisticada, y yo solo sé ser yo misma». Miró por la ventana. Brian todavía estaba allí, mirando hacia la tienda. «Será mejor así», susurró, pero su corazón no estaba de acuerdo. Cuando Emily volvió a casa, se sentía completamente vacía. Se desplomó en el sofá y miró al techo, intentando asimilar lo que acababa de pasar. «¡Alivie!», gritó. «Necesito una sesión de terapia urgente». Alivie salió de la cocina con un bol de palomitas. «A juzgar por tu tono, el asunto tiene que ver con cierto multimillonario demasiado complicado. Apareció en mi trabajo, de la nada, como un acosador con un traje caro. Cuéntamelo todo, sin omitir detalles». Emily le contó toda la escena, incluyendo los celos evidentes de Brian hacia Carlos y su tensa conversación frente a la tienda. «Espera un momento». Alivie masticaba palomitas pensativamente. «El hombre más rico de Portland fue a tu trabajo porque se puso celoso de un chico que vende bebidas energéticas. Básicamente, sí. Y lo mandaste a paseo porque es demasiado complicado». «Alivie, ese hombre no puede ni besarme sin sufrir una crisis existencial. Amiga mía». Alivie se sentó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «¿Puedo decirte algo?». «Habla. Te estás comportando como una tonta. Gracias por el apoyo». «No, Emily, en serio. Ese hombre está locamente enamorado de ti, desde la escuela. Simplemente tiene miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que veas al hombre detrás del dinero,
piénsalo. Toda su vida lo han valorado solo por su dinero. Y entonces apareces tú y lo tratas como a un chico normal. Y ahora simplemente no sabe cómo manejarlo. Emily frunció el ceño. ¿Lo estás defendiendo? Estoy defendiendo el amor. Alivia levantó las manos teatralmente. Emily, ¿cuándo fue la última vez que le gustaste de verdad a alguien? Bueno, exacto. Nunca. Y ahora aparece una persona que te hace reír, te cuida, te protege. ¿Y vas a dejarlo todo solo porque es un poco inestable? Un poco inestable. ¿Alivie? Tiene más muros que la caja fuerte de un banco. ¿Y qué? Todos tenemos nuestras neuras. Tú también. ¿Recuerdas cómo no saliste de casa durante 3 meses después de que tu ex te llamara demasiado emocional? Emily hizo una mueca. Eso es diferente. Para nada. Tenías miedo de ser tú misma. Y ahora Brian tiene miedo de ser él mismo. Sois perfectos el uno para el otro. Alivié. Emily, tú puedes ser la persona con la que él se sienta normal. Y él puede ser quien te haga sentir especial. Es como una terapia mutua, pero con besos. Emily rió, a pesar de sí misma. ¿Terapia mutua con besos? Exacto. Escucha, puedes sentarte aquí y quejarte de que es complicado, o puedes ir y averiguar si todo esto vale la pena. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Emily, has sido la más feliz de tu vida en las últimas semanas, mientras él estaba cerca, y desde que se fue, eres infeliz. No soy infeliz. Amiga, hoy has comido helado para desayunar. ¿Helado para desayunar? Emily suspiró. Quizás tengas razón. Claro que tengo razón. Y ahora, ve, encuentra a tu multimillonario neurótico y arréglalo todo. ¿Y si no quiere hablar conmigo? Emily, fue a tu trabajo como un celoso enfurecido. Definitivamente quiere hablar. De acuerdo. Se levantó Emily con determinación. Lo encontraré. Eso es lo que me gusta oír. Adelante, guerrera. A la mañana siguiente, Emily llamó a la oficina de Brian. Miller Corporation, buenos días. Hola. Quisiera hablar con Brian Miller. El señor Miller no está disponible en este momento. ¿Puedo tomar un mensaje? ¿Y cuándo volverá? Disculpe, no puedo proporcionar esa información. Emily lo intentó 5 veces más durante la semana. La respuesta siempre era la misma. Brian no estaba disponible. Es extraño, le dijo a Libby. ¿A dónde podría haberse ido un multimillonario para que nadie sepa cuándo volverá? Quizás se fue de viaje, o te está evitando a propósito. Emily decidió actuar por su cuenta. Fue al edificio de Miller Corporation y cambió de táctica. Hola, se dirigió a la recepción. Soy Emily Thompson. He venido a devolverle algo al señor Miller. ¿Puede repetir su nombre? Emily Thompson. Él sabe quién soy. La recepcionista hizo varias llamadas. El señor Miller está de viaje. ¿Puedo tomar un mensaje? ¿De viaje desde cuándo? Disculpe, no puedo revelar esos detalles. Emily salió decepcionada. Brian había desaparecido literalmente. Más tarde, en el trabajo, se lo contó todo a Carlos. Amiga, necesitas un detective privado, bromeó él. Muy gracioso. Carlos se quedó pensando. Aunque mi hermana trabaja en la recepción de un hospital privado. Siempre está al tanto de lo que pasa con los ricos. ¿Un hospital? Sí. Dijo que vio el apellido Miller en la lista de visitantes esta semana. Al parecer, alguien de la familia está ingresado. A Emily se le encogió el corazón. ¿Qué hospital? Portland General, el ala VIP. Carlos, eres un genio. Al día siguiente, Emily fue al hospital. No tenía un plan claro, solo el deseo de saber la verdad. He venido a visitar a la señora Miller, dijo en el mostrador. ¿Nombre completo? Emily entró en pánico. No sabía cómo se llamaba la madre de Brian. La madre de Brian Miller.
La recepcionista la miró con sospecha. ¿Es usted familia? Soy su nuera, mintió Emily descaradamente. Habitación 1412, pero está durmiendo. Solo para miembros de la familia. Emily subió a la habitación 1412 y miró por la pequeña ventana. Dentro, en una cama de hospital, yacía una mujer conectada a aparatos. A su lado, en una silla incómoda, dormía Brian. Parecía agotado, sin afeitar, con la ropa arrugada y profundas ojeras bajo los ojos. Nada que ver con el director ejecutivo seguro de sí mismo. Emily llamó suavemente y entró. Brian se despertó sobresaltado. «Emily, ¿cómo...?» «¿Qué haces aquí? He venido a buscarte. Nadie sabía dónde estabas. ¿Cómo me encontraste?» «Periodismo de investigación aficionado en acción», asintió en dirección a la mujer en la cama. «¿Cómo está?» Brian suspiró pesadamente. «Estable, pero fue grave. Tuvo un infarto la semana pasada». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Emily, ya no nos hablábamos». «Pero al menos podría haber estado a tu lado». Brian la miró sorprendido. «¿Habrías venido?» «Por supuesto, idiota». Se sentaron en silencio, observando la respiración tranquila de su madre. «Es guapa», dijo Emily en voz baja. Brian sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Le habrías encantado». Siempre decía que necesitaba una mujer a la que no le impresionara el dinero. «Tiene buen gusto». «Emily, sobre lo que pasó en el coche...» «Brian, no necesitas explicarlo». «Sí que necesito». Se levantó y la miró a los ojos. «Me aparté porque tuve miedo». «¿Miedo de qué?» «De que te dieras cuenta de que, detrás de todo este éxito aparente, ¿sigo siendo el mismo nerd inseguro de la escuela? ¿De que descubrieras que soy un chico normal, con una cuenta bancaria anormal?» Emily sintió que el corazón se le encogía. «Eres la única persona que no ve en mí al multimillonario, sino solo a una persona. Y eso asusta. Porque nunca en mi vida he querido algo tanto como te quiero a ti». «Entonces, ¿por qué no me besaste?» «Porque sabía que si te besaba, ya no podría dejarte ir». Emily se acercó lentamente. «¿Y quién ha dicho que quiero que me dejes ir?» «Emily...» «Brian, yo también tenía miedo. Miedo de no ser suficiente para ti, de no poder encajar en tu mundo. Eres mejor que todo mi mundo». Esta vez, cuando Emily se inclinó para besarlo, Brian no se apartó. La atrajo hacia sí y la besó como si ella fuera el aire que necesitaba para vivir. «Te quiero», susurró, sin apartar sus labios de los de ella. «Yo también te quiero», sonrió ella, «incluso con tus complejidades, especialmente por ellas». «Alguien tiene que desenredarte». Brian se rió y la besó de nuevo. Y por primera vez en muchas semanas, Emily sintió que estaba exactamente donde debía estar. En la cama, su madre abrió ligeramente los ojos, sonrió débilmente y volvió a sumirse en el sueño. Su hijo, por fin, había encontrado a alguien verdaderamente especial. Los días siguientes en el hospital se volvieron sorprendentemente íntimos para Emily y Brian. Se turnaban para cuidar de su madre, Margaret Miller, que se recuperaba lentamente tras el infarto. Emily descubrió que Margaret, una exmaestra con un agudo sentido del humor, lo mantenía incluso en la enfermedad. Y era evidente que había educado a Brian para ser una buena persona. «Así que tú eres la famosa Emily», dijo Margaret el martes por la mañana, cuando ya estaba completamente consciente. «Brian no para de hablar de ti». Emily miró a Brian, que se sonrojó al instante. «¿De verdad?» «Dice que eres la mujer más valiente que ha conocido. Y también la más terca». «¡Oye!», protestó Emily riendo. «La terquedad es una ventaja». «Dije decidida», se defendió Brian. «Cariño, dijiste terca».
lo corrigió Margaret con una sonrisa. Pero con cariño. A Emily le gustó Margaret al instante. Tenía esa comprensión tranquila de la vida que solo llega con la experiencia y la conciencia de lo que realmente importa. Durante las largas horas en el hospital, Emily y Brian hablaron más que en todo el tiempo que se conocían. Sin fiestas, sin presión externa, solo ellos, el café del hospital y conversaciones sinceras. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Emily el miércoles por la noche, compartiendo con él un sándwich horrible de la cafetería. Claro. ¿Por qué aceptaste de verdad mis $2 aquel día? Brian sonrió, removiendo su café. ¿Quieres la versión romántica o la verdadera? Ambas. La romántica. Te reconocí al instante y quise una segunda oportunidad. Y la verdadera. Tuve un día horrible. ¿Qué pasó? Acababa de salir de una reunión donde 5 personas pasaron 2 horas alabando una idea monstruosa, solo porque soy rico. Me sentía completamente desconectado de todo. Y entonces te oí declarar a gritos que necesitabas un novio falso por $2. Y pensé, por fin alguien que no sabe quién soy y solo quiere ser ella misma. ¿Tú también querías sentirte normal? Exacto. Me ofreciste $2 para ser yo mismo por una noche. No pude resistirme. Emily se rió. Es decir, que te salvé del aburrimiento existencial de ser rico. Algo así. Gracias. El jueves, mientras Margaret dormía, Brian finalmente se sinceró sobre su infancia. Emily notó que se tensaba al mencionar la escuela y preguntó con cautela. Brian, ¿puedo preguntar sobre esa época? ¿Cómo eras en el instituto? Él guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana de la habitación. No es la historia más bonita. No tienes que contarla si no quieres. Quiero, te mereces saberlo. Respiró hondo. Yo era diferente, demasiado delgado, gafas enormes, brackets. Mi madre no podía permitirse ropa normal, así que usaba ropa de segunda mano que siempre me quedaba mal. Emily sintió que el corazón se le encogía. Y la gente era cruel, muy cruel. Había un grupo de chicos que me llamaban Profesor Gadget, porque se me daban bien las matemáticas. Tiraban mis libros del pupitre, me ponían chicle en el pelo. Eso es horrible. Los peores no eran ellos. Las peores eran las chicas que se reían cuando eso pasaba, o que hacían como que no existía cuando intentaba hablar. Emily tragó saliva con dificultad, recordando el día en que lo rechazó, sin siquiera saber quién era. Brian, yo no fui la peor, Emily, pero fuiste la que más me dolió. ¿Por qué? Porque de verdad me gustabas. Pasé semanas enteras armándome de valor para invitarte al baile. Ensayaba frente al espejo, escribía notas que nunca me atreví a darte. Y cuando finalmente me acerqué a ti, te reíste en mi cara. Te reíste y dijiste, ¿en serio? ¿Lo dices en serio? Y tus amigas también se rieron. Y entonces comprendí que la sola idea de que yo te gustara te pareció tan ridícula que se convirtió en una broma. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Brian, lo siento mucho. No hace falta. No te cuento esto para eso. No necesito que te sientas culpable. Te lo digo porque fue ese momento el que me cambió. ¿En qué sentido? Decidí que nadie nunca más me haría sentir como una nulidad. Los siguientes años los dediqué a reinventarme por completo. Empecé a hacer deporte, cambié las gafas por lentillas, empecé a cuidar mi ropa. Estudié cómo se comportaban las personas exitosas, cómo hablaban, cómo se movían, cómo veían el mundo. Literalmente creaste una nueva versión de ti mismo. Y funcionó. En la universidad empezaron a respetarme. En los negocios, a temerme. Conseguí todo lo que siempre quise. Brian sonrió con tristeza. Pero por dentro, seguía siendo aquel chico de 16 años que tenía un miedo atroz a ser rechazado. Por eso nunca tuve relaciones de verdad.
Una parte de mí siempre pensaba, si descubre quién soy en realidad, se reirá y se irá. Pero contigo todo fue diferente, porque tú ya lo habías hecho, ya me habías rechazado. Y, por extraño que parezca, a tu lado me sentía seguro. El dolor ya había pasado, no podías hacerme más daño. Emily le tomó la mano. Pero sabes que yo también he cambiado, ¿verdad? Lo sé. ¿Y sabes qué es lo más divertido? La mujer de la que me enamoré no tiene nada que ver con aquella chica que una vez me rechazó. Has crecido. Te has vuelto amable, fuerte, auténtica, más auténtica que nadie. Brian, Emily, a tu lado no quiero ser un multimillonario ni un director de empresa. Solo quiero ser yo mismo, mi yo más honesto. Emily se inclinó y lo besó suavemente. Te quiero, solo a ti, incluso con todo tu bagaje y tus neuras. Especialmente con ellas, son parte de quien eres. Permanecieron en silencio, abrazados, y en ese silencio nació entre ellos algo más que pasión o atracción, algo real, basado en la sinceridad y la aceptación. Emily, susurró Brian. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por permitirme ser humano. El viernes por la mañana, Emily estaba dando de comer a Margaret cuando una voz demasiado familiar resonó en el pasillo. Disculpe, enfermera. Sé que no es hora de visitas, pero soy muy cercana a esta familia. Emily se quedó helada. Reconocería esa voz en cualquier parte. En el umbral apareció Victoria Blackwell, con un carísimo ramo en las manos y una sonrisa que parecía tan falsa como sus pestañas. Brian, cariño, me enteré de lo de tu madre y vine en cuanto pude. Brian se levantó. Su rostro era impenetrable. Victoria, ¿qué haces aquí? He venido a visitar a Margaret, por supuesto. Victoria se acercó. Es Sierra. Miller, ¿cómo se encuentra? Margaret la miró con una fría cortesía. Mucho mejor, gracias. Estupendo. He traído flores para hacer el ambiente más acogedor. Emily observaba la escena y su irritación crecía a cada segundo. Victoria estaba claramente interpretando el papel de la nuera ideal, atenta y preocupada. Victoria, dijo Brian tratando de sonar contenido. Esto es, por supuesto, muy amable. ¿Qué dices? Tonterías. Siempre he considerado a Margaret como mi segunda madre. Emily casi se atraganta. Margaret arqueó una ceja, observando el espectáculo con evidente interés. ¡Qué interesante!, dijo. Porque en los 5 años que saliste con mi hijo, me visitaste, déjame recordar, 2 veces. Victoria se sonrojó ligeramente. Bueno, estaba muy ocupada con el trabajo. Claro, claro. Emily no pudo más. Victoria, disculpa, ¿puedo saber cómo te enteraste de que Margaret estaba en el hospital? Victoria se giró hacia ella, como si la notara por primera vez. Ah, hola, Emily. Los rumores corren rápido en nuestra comunidad. ¿En vuestra qué? En la comunidad empresarial. Nos cuidamos los unos a los otros. ¡Qué conmovedor!, dijo Emily con una sonrisa forzada. Y yo que pensaba que solo habías venido a sembrar un poco de caos. ¿Caos? Victoria soltó una risita forzada. ¿Por qué iba a hacer eso? No sé, quizás porque estás demandando a Emily por unas publicaciones de Instagram, dijo Brian con calma, pero con un tono gélido. Victoria palideció y luego se puso roja como un tomate. Eso es completamente diferente. Es un asunto legal. Es venganza, dijo Emily sin rodeos. Estás enfadada porque Brian eligió a una excamarera en lugar de a una exmodelo. Emily, la advirtió Brian suavemente. No, Brian, basta de callar. Emily se levantó y se acercó a Victoria. Seamos sinceras, Victoria. Lo dejaste porque necesitabas un cajero automático, no un compañero, y ahora no puedes soportar haber perdido. No he perdido nada.
dijo Victoria fríamente. Brian se cansará de ti. Siempre se cansa. Victoria, dijo Margaret desde la cama, y su voz era suave pero inapelable. Creo que es hora de que te vayas. Señora Miller, yo solo... Pero con ese tono no se discutía. Victoria recorrió la habitación con la mirada, dándose cuenta de que ya nadie la quería allí. Bueno, dijo, intentando mantener la compostura. Le deseo una pronta recuperación, Margaret. Gracias por las flores, respondió Margaret cortésmente. Victoria salió con la cabeza alta, pero en el reflejo de la puerta de cristal, Emily vio cómo sus labios se apretaban de rabia. ¡Vaya! Fue todo lo que dijo Margaret cuando la puerta se cerró. Realmente vino aquí para recuperar a mi hijo, en plena habitación de hospital. Parece que sí, suspiró Emily, cansada. Algunas personas carecen por completo de vergüenza. Emily, dijo Brian tomándola de la mano, gracias por estar siempre de mi lado. Siempre, de eso se trata una relación de verdad. Margaret sonrió. ¿Una relación de verdad? Y yo que pensaba que vuestro estado seguía siendo... es complicado. Emily y Brian se miraron y se echaron a reír. Creo que ahora es oficial, dijo Brian. ¡Por fin!, exhaló Margaret dramáticamente. Ahora puedo recuperarme tranquila, sabiendo que mi hijo no morirá solo, rodeado de cazafortunas. ¡Mamá! ¿Qué? Es verdad. Emily se rió y besó a Margaret en la frente. Creo que nos llevaremos muy bien, mamá. Ya te quiero, nuera. Y por primera vez desde el infarto, Brian sintió que todo iba a estar bien. A la mañana siguiente, entró en la habitación con 2 vasos de café y esa mirada decidida que Emily ya empezaba a reconocer. Era la misma mirada con la que cerraba los tratos más importantes. «Buenos días, bellas damas», dijo, entregándole un café a Emily y besando a su madre en la frente. «Buenos días, cariño», respondió Margaret. «Tienes en la cara que estás pensando en algo serio». «Como siempre, observadora», sonrió Brian. «Emily, necesito hablar contigo». Emily dio un sorbo de café y hizo una mueca. Si es otra vez sobre mudarnos a la mansión, la respuesta sigue siendo no. No es sobre la mansión, es sobre trabajo. Brian, solo escúchame. Espera, hay una vacante en la empresa que te iría perfecta. Departamento de Relaciones Públicas. Eres una comunicadora nata, auténtica, creativa. Brian, no. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente piense que conseguí el trabajo solo por mi relación con el jefe. Pero podrías conseguirlo por méritos propios. Brian, trabajo en una tienda 24 horas. No tengo experiencia en relaciones públicas corporativas. Destrozaste verbalmente a Victoria delante de 3 socialités. Eso es la élite de las relaciones públicas. Desde la cama se oyó una risita de Margaret. En eso tiene razón. Sois insoportables los dos, negó Emily con la cabeza. Brian, aprecio tu oferta, pero quiero construir mi carrera por mí misma, a mi manera, a mi ritmo. Brian la miraba con una mezcla de irritación y admiración. ¿Eres la única persona que conozco que rechazaría un sueldo de 6 cifras? ¿6 cifras? Parpadeó Emily sorprendida. Aún así, no. Está bien, suspiró, pero tengo otra propuesta. Dios mío, ¿y ahora qué? Quiero que todo el mundo sepa que estamos saliendo, oficialmente, sin secretos, sin acuerdos falsos. Quiero anunciarle al mundo entero que Emily Thompson es mi novia. Emily casi se atraganta con el café. Brian, podemos hacer una nota de prensa, aparecer juntos en eventos, incluso dar una entrevista. ¡Para! ¡Para! Emily levantó las manos. Brian, es demasiado rápido para mí. ¿Por qué?
porque todavía no he asimilado todo esto. Hace una semana ni siquiera nos hablábamos, y ahora estamos juntos. ¿Y quieres contárselo a todo el mundo? Brian pareció ofendido. ¿Te avergüenzas de mí? Claro que no. Me avergüenzo de mí misma. ¿Qué quieres decir? Emily se levantó y empezó a caminar nerviosamente por la habitación. Brian, eres el CEO de una empresa multimillonaria. Y yo trabajo en la tienda de la esquina. La gente pensará que estoy contigo por dinero. ¿Y qué? ¿Qué importa lo que piensen los demás? A mí sí me importa. Emily se detuvo frente a él. Brian, necesito tiempo. Tengo que acostumbrarme a todo esto. Asegurarme de que todo es real. Emily, es real. Quizás para ti. Pero yo nunca he salido con gente famosa. No sé cómo manejar la prensa, los chismes, la atención a cada uno de mis movimientos. Margaret los observaba atentamente desde la cama. ¿Puedo dar mi opinión? Claro, mamá. Emily tiene razón. Una relación necesita tiempo para fortalecerse antes de someterse a la presión externa. Gracias, Margaret. Pero, continuó, Brian también tiene razón. El secretismo puede hacer aún más daño. Emily y Brian se miraron. ¿Qué propones? Preguntó Brian. Mantenedlo en secreto, por ahora, dijo Margaret. Pero estableced una fecha límite, 1 mes, quizás 2, lo suficiente para que Emily se sienta segura. 1 mes, dijo Emily de inmediato. Dame solo 1 mes para acostumbrarme a esto. Brian le tomó las manos. 1 mes, pero después de eso, quiero gritarle al mundo entero que eres mía. Trato hecho. 3 días después, Margaret recibió el alta del hospital. Brian insistió en contratar a una enfermera privada, pero Margaret se negó categóricamente. No soy una inválida, Brian. Solo tuve un pequeño episodio cardíaco. ¿Pequeño? Mamá, tú apenas... Estoy bien. Y dejad de mirarme los dos como si fuera un jarrón de cristal. Esa misma noche, Brian organizó una cena romántica para celebrar la recuperación de su madre, y simplemente para pasar por fin una noche a solas con Emily. Eligió un pequeño y apartado restaurante, lejos de los lugares donde pudieran reconocerlo. «Este sitio es perfecto», dijo Emily, mirando a su alrededor. «Acogedor, íntimo, y ni un solo paparazzi», añadió Brian. «Exacto». Pidieron vino, hablaron de todo y de nada, y por primera vez en muchas semanas, Emily se permitió relajarse por completo. «Brian», dijo en voz baja cuando les sirvieron el postre. «¿Sí? ¿Qué pasa?» «Tengo miedo». Emily jugueteaba con la cucharilla del postre. «Miedo de que todo se rompa, de hacerte daño, o que tú me lo hagas a mí, de que ambos lo estropeemos todo». «Emily». Brian la miró a los ojos. «Nunca he sentido nada parecido por nadie». «Eso es lo que asusta», continuó ella. «Cada vez que me sonríes, mi corazón hace algo extraño. Cada vez que me tocas, se me olvida cómo respirar. Y da miedo, porque si todo se desmorona, será el dolor más grande que haya sentido jamás». Brian extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. «Emily, yo también tengo miedo». «¿De verdad?» «Sí, muchísimo. Eres la primera persona a la que quiero de verdad. No a una imagen, no a una idea, sino a ti. Y si lo estropeo todo, no lo harás». «¿Cómo lo sabes?» «Porque eres una buena persona, Brian Miller. Y las buenas personas no rompen las cosas buenas». Ya se estaban inclinando para besarse cuando fueron interrumpidos. «¡Qué tierno!». Emily y Brian se apartaron bruscamente. Junto a su mesa estaba Victoria con una sonrisa astuta. «Victoria», siseó Brian entre dientes. «¿Qué quieres?» «Relájate, Brian. Solo he venido a saludar a nuestra feliz parejita». «¿Cómo nos has encontrado?», preguntó Emily. «Portland no es tan grande, querida». Emily se levantó lentamente de la mesa.
Victoria, nos estás siguiendo. ¿Siguiendo? Rió Victoria. Eso ya es paranoia. Ceno aquí todas las semanas. Eso no es verdad, respondió Emily con calma. Este sitio ni siquiera tiene una estrella Michelin. No vendrías aquí a menos que fuera el último restaurante del planeta. Victoria se sonrojó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo? Emily le dedicó la sonrisa más dulce. Victoria, cariño, necesitas un nuevo hobby urgentemente. Espiar a los ex no es una opción. No estoy espiando a nadie. Number. Entonces, ¿cómo explicas que ayer aparecieras en el hospital y hoy, aquí? ¿Una coincidencia cósmica? Brian miraba a Emily con admiración, oculta tras una sonrisa contenida. Emily, dijo Victoria en voz baja, con tensión en la voz. Ni siquiera te imaginas con quién te has metido. Claro que me lo imagino. Con una mujer de 32 años que todavía no puede olvidar a su ex. Sinceramente, es triste. ¿Triste? Victoria, ¿has probado la terapia? Porque estar obsesionada con un ex no es normal. Hay especialistas que pueden ayudar. El rostro de Victoria se contrajo de rabia. No eres más que una cazafortunas. Y tú, solo una exprometida con mala suerte, respondió Emily con calma. Pero yo soy una cazafortunas feliz, y tú, una ex infeliz. ¿Cómo te atreves? Victoria, es hora de que te vayas. Se levantó Brian. No puedes hablarme así. Puedo, y acabo de hacerlo. Deja de seguirnos. Deja de montar dramas. Vive tu vida. Victoria lanzó miradas furiosas de él a Emily, conteniendo su irritación. Esto no ha terminado, siseó. Para nosotros todo terminó hace mucho tiempo, dijo Brian. Se fue, y Emily se sentó de nuevo y dio un sorbo de vino. Bueno, dijo, ha sido divertido. ¡Has estado increíble!, rió Brian. ¿Estar obsesionada con un ex no es normal? ¿De dónde sacas esas cosas? De los talk shows matutinos. Son muy educativos. Brian le besó la mano. Te quiero. Yo también te quiero, incluso con tu ex loca incluida en el paquete. Por cierto, sobre esa demanda, Brian, no quiero hablar de Victoria. Quiero hablar de nosotros. Entonces hablemos de nosotros. Y pasaron el resto de la noche haciendo exactamente eso. A la mañana siguiente, después de la cena romántica, Emily se despertó con una extraña sensación en el pecho. Algo de los acontecimientos de la noche anterior la inquietaba, pero no podía identificar qué era. ¿Quizás era Victoria? ¿O los miedos que le había confesado a Brian? Cuando llegó a su trabajo en la tienda, Carlos notó su estado de ánimo de inmediato. Oye, pareces como si te hubieras peleado con tu multimillonario. Todavía no nos hemos peleado. Todavía no nos hemos peleado. Eso no suena bien. Emily suspiró, colocando productos en una estantería. Carlos, ¿crees que personas de mundos completamente diferentes pueden estar juntas? Depende. ¿Lo quieres? Sí. ¿Se respetan? Sí. ¿Se divierten juntos? Mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Él quiere que hagamos pública nuestra relación, y yo no estoy segura de estar preparada. Carlos dejó de colocar las bebidas. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tienes miedo del qué dirán o tienes miedo de abrirte de verdad? Esa pregunta golpeó a Emily en pleno pecho. No lo sé. Mira, huir de una relación por miedo a la opinión de los demás es una cosa, pero si huyes porque te da miedo abrir tu corazón, eso es algo completamente diferente. Emily guardó silencio, dejando que las palabras de su amigo calaran hondo. Esa misma noche, durante su turno, Brian entró en la tienda con el rostro decidido. «Tenemos que hablar», dijo, sin saludar. «Brian, estoy en el trabajo. Emily, no podemos seguir así. Así como. Te distancias cada vez que las cosas se ponen serias».
Emily sintió una oleada de irritación. No soy yo la que se distancia. Eres tú, ¿no es así? Rechazaste el trabajo. No quieres que todo el mundo sepa lo nuestro. Y anoche, cuando apareció Victoria, también te pusiste tensa. Me puse tensa por ella, no por ti. Emily, estás buscando excusas para mantener la distancia. Eso no es verdad. Entonces explícame por qué cada vez que hablo del futuro, cambias de tema. Emily dejó de ordenar los productos y lo miró directamente a los ojos. Porque me asusta el futuro, Brian. De acuerdo, realmente tengo miedo. ¿Por qué? Porque tú eres tú, rico, exitoso, influyente. Y yo soy una chica normal que trabaja en una tienda 24 horas. Emily, no empieces otra vez. No es solo por el dinero. Se le escapó de los labios. Son las expectativas. Tu vida está bajo el foco de las cámaras. Todo se discute. Cada uno de mis atuendos, cada palabra, cada gesto, todo será juzgado. ¿Y qué? ¿Y qué? No sé si podré con esa presión. ¿Y si no soy suficiente para ti? ¿Y si te avergüenzo? ¿Y si... Basta. ¿Y si te das cuenta de que podrías estar con alguien mejor? Emily, basta. La voz de Brian resonó en la tienda vacía, y Emily se quedó helada, con los ojos llenos de lágrimas. Emily, dijo ya más bajo, estás destruyendo nuestra relación por miedos que quizás ni siquiera se hagan realidad. Pero podrían, o no podrían. Emily, ¿quieres una garantía de mi parte? No puedo dártela. Ninguna relación viene con garantías. Brian, escucha, te quiero. Quiero tu risa escandalosa. Quiero cómo tratas a todo el mundo por igual. Quiero que a tu lado me sienta como un chico normal. Pero no puedo seguir demostrándotelo una y otra vez. Emily sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué intentas decir? Digo que tienes que decidir. ¿Quieres estar conmigo de verdad o no? Sin miedo, sin excusas, sin condiciones. Quiero estar contigo. Entonces demuéstralo. Deja de huir. Deja de esconderte detrás de tus miedos. Sé mi novia de verdad. Emily lo miró a los ojos. Allí había de todo, determinación y cansancio. Estaba cansado de luchar contra sus miedos. ¿Y si no puedo? Entonces quizás no estamos destinados a estar juntos. Fue como si una bomba hubiera explotado. Emily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Brian. Emily, me voy a casa. Cuando decidas lo que quieres, llámame. Se fue, dejándola sola entre estanterías de dulces, con lágrimas en los ojos. Brian condujo a casa como en una neblina. El corazón le latía con fuerza. Había acorralado a Emily y ahora se arrepentía, pero también sabía que no podía demostrar su amor indefinidamente mientras ella seguía huyendo de él. En casa, se dejó caer en el sofá y miró al techo. Y entonces, su mirada se posó en el billete de $2 sobre la mesita, el mismo que Emily había intentado darle su primer día. Lo había guardado, como un recordatorio. Tomó el billete en sus manos y sonrió con tristeza. $2, la mejor inversión de su vida. Por $2, tuvo la oportunidad de conocer a Emily de verdad, de enamorarse, de saber lo que significaba amar y ser amado por quien eres, no por la apariencia, no por el estatus, no por el dinero, simplemente así, y no pensaba rendirse sin luchar. Pasaron 2 días. Emily yacía en la cama, intentando convencerse de que había hecho lo correcto al no llamar a Brian. En ese momento, Libby entró como un torbellino. «Emily, levántate de la cama, ahora mismo». «¿Para qué?» «Porque hay un hombre en la calle con un cartel enorme y flores». Emily saltó como un resorte y casi se desmaya. En la acera estaba Brian. En sus manos, un cartel gigante. «Emily Thompson, te casarás conmigo, y no solo por $2». Salió corriendo a la calle,
en pijama y zapatillas. «Brian, ¿qué estás haciendo?» «Pidiéndote matrimonio». «¿Aquí? ¿En la calle? ¿Hablas en serio?» «Emily, esos $2 me dieron lo mejor de mi vida. Ahora quiero darte todo lo que tengo a cambio de la oportunidad de pasar el resto de mi vida contigo». Se arrodilló, sacando una cajita del bolsillo. «Emily Thompson, ¿te casarás conmigo? Sin miedos, sin condiciones, solo tú y yo». Emily lo miró a él, al anillo, a los vecinos que se asomaban por las ventanas. «Brian, ¿estás seguro?» «Absolutamente. Me quieres por quien soy, y yo te quiero por como eres, valiente, auténtica y completamente loca». Emily rió entre lágrimas. «Bueno, sí, estoy un poco loca». «Entonces, ¿te casarás conmigo?» Miró sus ojos y vio todo lo que siempre había soñado: amor, aceptación y la promesa de una vida llena de risas. «Sí», susurró. «Sí», gritó ya más fuerte. «Claro que sí». Brian la levantó y la hizo girar mientras los vecinos aplaudían. «Te quiero», dijo, poniéndole el anillo en el dedo. «Y yo a ti, incluso si te has vuelto completamente loco pidiéndome matrimonio en medio de la calle. He aprendido de la mejor». Se besaron allí mismo, en la acera, mientras Alivia lloraba de alegría y sacaba fotos. $2. ¿Quién iba a pensar que por $2 se podía comprar un final feliz? Pasaron 5 meses. El día de su boda, Emily se despertó con una extraña sensación en el estómago. Al principio pensó que eran solo nervios. No podía ser de otra manera. El día de la boda, la emoción es normal. Pero esta sensación era diferente, extraña, inexplicable. «Alivie, mi querida novia». Entró en la habitación como un huracán, sosteniendo el vestido de novia. «¿Cómo estás?», preguntó con cara de preocupación. «Me siento rara», admitió Emily, sentada en la cama. «Tengo un poco de náuseas, para ser sincera». «Son los nervios». «Yo también estaría nerviosa si me casara con un multimillonario increíblemente guapo». Emily sonrió, pero la extraña sensación no desapareció. Durante el desayuno, que Margaret se negó rotundamente a confiar a nadie y preparó personalmente, Emily apenas pudo tragar bocado. «Cariño, tienes que comer», dijo Margaret, observándola con preocupación. «No puedes desmayarte en el altar». «Lo sé, es que no puedo. Supongo que son los nervios». Margaret la miró fijamente. Siendo una maestra jubilada y madre, tenía una intuición especial. «Emily, ¿puedo hacerte una pregunta un poco personal?» «Claro». «¿Cuándo fue tu último...? Bueno, ya sabes». Emily se quedó helada, el tenedor suspendido en el aire. «¿Mi último qué?» Y entonces lo entendió. «Oh, Dios mío». Se levantó de un salto, corrió hacia el calendario de la pared y empezó a contar. 1, 2, 3... «¿Emily?», preguntó Alivie, sintiendo la ansiedad. «Necesito salir urgentemente. Ahora». «Pero la boda es en 4 horas». «Exacto. Por eso, ahora». Alivie y Margaret se miraron y la siguieron a la farmacia más cercana. «Emily, ¿vas a explicar de una vez por qué estamos comprando?» Alivie se quedó mirando la cajita en la mano de su amiga. «¿Una prueba de embarazo? ¿El día de tu boda?» «Porque, posiblemente, mis náuseas no son solo por los nervios». «Dios, ¿crees que...?» «No lo sé. Por eso estoy comprando esta prueba». De vuelta en el apartamento, Emily se encerró en el baño. Alivia y Margaret esperaban fuera, como estatuas, a punto de explotar de la emoción. «Emily», llamó Margaret. «¿Todo bien?» «Todavía no lo sé. Hay que esperar 3 minutos». Fueron los 3 minutos más largos de su vida. Miró la prueba, luego el espejo, luego la prueba otra vez. 2 líneas de un rosa brillante.
Dios mío, susurró. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Emily! Alivia empezó a llamar más fuerte. ¿Qué pasa? Emily abrió la puerta. En su mano, la prueba. En su cara, la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma. Estoy embarazada. 5 segundos de silencio. Y luego, la explosión. «Voy a ser dama de honor y tía al mismo tiempo», gritó Alivia. «¡Voy a ser abuela!», rompió a llorar de felicidad Margaret. «¿Y yo? Mamá», susurró Emily, en pánico. «El día de mi boda. ¿Cómo se lo digo a Brian? ¿Antes de la ceremonia? ¿Después? ¿Durante la luna de miel? Respira, cariño». Margaret le tomó las manos. Un paso a la vez. Primero la boda, y luego ya decidirás cómo decírselo. 4 horas después, Emily estaba en el altar de una pequeña y acogedora iglesia, con un vestido sencillo pero exquisito y un ramo de flores en sus manos temblorosas. Brian estaba impresionante de smoking. Su sonrisa iluminaba toda la sala. «Estás preciosa hoy», susurró cuando ella se acercó. «Brian, tengo que decirte algo», susurró ella en respuesta. «¿Ahora?» «Ahora». El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Emily apenas oía nada. ¿Cómo se le dice a un hombre que estás embarazada en plena boda? «Si alguien conoce alguna razón por la que estos dos no puedan unirse», dijo el sacerdote. Emily aprovechó la pausa. «Brian, estoy embarazada». Él se quedó helado. Parpadeó. 1, 2, 3 veces. «¿Qué?» «Embarazada. Ya sabes, bebé, 9 meses, pañales». La miraba como si estuviera hablando en otro idioma. «¿Nosotros? ¿Tú? ¿Cuándo?» «Probablemente aquella noche, después de la cena romántica. ¿Recuerdas?» La que interrumpió Victoria. «Brian», se dirigió el sacerdote. «¿Todo en orden?» Brian se giró hacia él, luego hacia Emily, luego hacia los invitados. «Está embarazada», anunció en voz alta. Silencio total. Y entonces, Margaret se levantó y aplaudió. «¡Voy a ser abuela!». La iglesia estalló en aplausos y gritos de alegría. Emily se cubrió la cara de vergüenza, pero Brian la abrazó. «¿Estás segura?», susurró él con los ojos brillantes. 3 pruebas, todas positivas. Vamos a tener un bebé. Nosotros». Brian la levantó en brazos y la hizo girar allí mismo, en el altar. Las risas y las lágrimas llenaron la sala. «¡Brian!», rió Emily. «El sacerdote aún no ha terminado». «¡Sacerdote!», gritó Brian, todavía sosteniéndola. «¿Puede darse prisa? Quiero besar a mi esposa embarazada». El resto de la ceremonia pasó en un torbellino de risas, lágrimas y amor. Y cuando, por fin, sonó el «¿Puede besar a la novia?», Brian besó a Emily como si fuera el primer y último beso de su vida. «Te quiero, señora Miller», susurró. «Y yo a ti, señor Miller, y nuestro bebé también», añadió ella. 3 semanas después, Emily exploraba la nueva casa a la que se mudaron tras la luna de miel, y de repente notó en el despacho de Brian, en la pared, un billete cuidadosamente enmarcado. «¡Brian!», lo llamó. Él corrió rápidamente. «¿Qué pasa? ¿Está bien el bebé?». Emily sonrió, señalando el marco. «¿Has enmarcado los $2?» Brian sonrió con esa misma sonrisa que siempre la derretía. «Por supuesto, fue la mejor inversión de mi vida. $2. Emily, ese día no solo me alquilaste, me liberaste». «¿Qué?». «Me liberaste de la idea de que mi valor estaba solo en el dinero. Me libraste de los miedos y la inseguridad. Me diste la oportunidad de ser yo mismo». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Últimamente le pasaba a menudo. «Gracias, hormonas», sonrió. «Brian Miller, eres el hombre más romántico del mundo», dijo. «Y tú eres la mujer más increíble del mundo».
incluso cuando me anunciaste que iba a ser padre en pleno altar. Oye, tú mismo dijiste que fue la mejor sorpresa de tu vida. Y de verdad lo fue, susurró ella. Él la atrajo hacia sí y le puso una mano en su vientre, todavía pequeño. Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida, tú y nuestra hija. ¿Cómo sabes que es una niña? Intuición de padre. Emily se rió y lo besó, pensando en lo impredecible que es la vida. ¿Quién iba a pensar que $2 en una cafetería la llevarían a esto? Un matrimonio feliz, un bebé en camino y el amor de su vida. ¿Sabes qué es lo divertido? Dijo, apoyando la cabeza en la de él. ¿Qué? Todo el mundo dice que el amor no tiene precio, pero el nuestro sí. $2, el mejor trato de mi vida. Sellaron su final feliz con un beso lleno de promesas, risas y la certeza de que, pasara lo que pasara en el futuro, lo afrontarían juntos. ¿Qué opinan de la historia de Emily y Brian? Escriban su opinión en los comentarios de abajo. Califica esta historia del 0 al 10. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita para no perderse nuevas historias. Y no olviden ver otras historias conmovedoras. Simplemente hagan clic aquí.